Análisis preliminar tras el filtro y primer listado. Hasta aquí hemos hecho ese filtro de acciones. Tenemos sus gráficas y ahora vamos a hacer lo siguiente. Primero, listamos las empresas que cumplen el filtro. Después, utilizando las gráficas del apartado anterior, descartaremos las empresas que son poco apropiadas de forma clara y aquellas con mala gráfica que tampoco sepamos analizar convenientemente por sus fundamentales. Y ahora, de ese conjunto de empresas que nos han quedado, vamos a hacer este análisis preliminar. Y lo vamos a hacer en formato de hoja Excel con el siguiente contenido, que lo vamos a obtener de TIKR. Aquí está el listado del contenido, las diferentes pestañas, el contenido de cada pestaña y el origen de los datos. Vamos a almacenar el revenue, total revenues, el EBITDA, el EBIT, los EPS normalizados y los GAAP, capital expenditure, goodwill, el margen EBITDA, el margen EBIT, el ROCE, la deuda respecto al EBITDA, el total equity, los dividendos, las acciones, la recompra de acciones. Y vamos a hacer un panel con números que vamos a ver más adelante. También voy a enseñar un ejemplo de hoja Excel. Otra pestaña con la gráfica de los precios, estas que hemos visto en el apartado anterior. Y el listado de managers y los miembros del board. El listado de la ownership. Y otra pestaña para poner información adicional que queramos almacenar, como diferentes tesis de inversión de otras personas, etc. Y podemos ver un ejemplo directamente. Aquí tenemos la pestaña Revenue con los datos de TIKR, el total de ventas, año tras año. El EBITDA, el EBIT, año tras año. Este reporte es de la empresa Cencora, ¿vale? Que actualmente está en cartera. Los beneficios por acción, normalizados y GAAP, año tras año. El CAPEX, el goodwill, si hay saltos es porque ha habido alguna adquisición. Y podemos buscar en Google o buscar en la web de la empresa a ver qué ha sucedido. Los márgenes. Esta es una empresa que opera con margen muy bajo, pero eso no tiene por qué ser malo si las ventas son altas y sostenibles. El ROCE, actualmente entre el 30, 35%, 40%. La deuda respecto al EBITDA. El equity. Los dividendos anuales. Y las acciones, año tras año, las acciones que hay en circulación. Y las recompras anuales. Todo esto se obtiene de TIKR, ¿vale? Y como ya tenemos en nuestro ordenador toda esa información, es mucho más fácil de hacerlo de forma automática. Y aquí el, el panel de números que nos va a ser muy útil. Vamos a verlo. Bueno, primero aquí comento las gráficas, que no tienen por qué ser exactamente así, un poco al gusto que cada uno tenga. Bueno. Y en el panel de datos lo vamos a hacer del siguiente modo. Lo vamos a dividir en 4 partes. La primera parte constará de los datos de los últimos 4 años de las variables mostradas en la gráfica. Por ejemplo, tal y como se muestra aquí, ¿vale? Tenemos todas esas gráficas, todos esos datos, y lo vamos a poner en forma de panel de los últimos 4 años. Y vamos a añadir variables adicionales de repurchase dividido entre earnings, dividendos dividido entre earnings y repurchase dividido entre dividends.
La segunda parte constará del promedio de los últimos 3 años de las variables de la tabla anterior. ¿Vale? Cogemos la tabla anterior, calculamos el promedio de los últimos 3 años y lo mostramos en una nueva columna. ¿Vale? Y la tercera parte constará de la variación porcentual año a año de las variables de la primera tabla. ¿Vale? Cogemos las variables de la primera tabla, calculamos la variación porcentual año a año y lo ponemos en 3 columnas. Y una última parte constará del promedio de los últimos 3 años de la tabla anterior. ¿Vale? Que es el promedio de la variación porcentual. ¿Vale? Y las variables que pongo en naranja son las interesantes, son en las que nos deberemos fijar. Y son las siguientes. Aquí tengo el listado, que son las que he puesto en naranja. Y son estas. Que son el margen EBITDA promedio de los últimos 3 años, el margen EBIT promedio de los últimos 3 años, el ROCE promedio de los últimos 3 años, la deuda EBITDA promedio de los últimos 3 años, el repurchase dividido por earnings de los últimos 3 años, dividendos dividido por earnings de los últimos 3 años, repurchase dividido por dividends de los últimos 3 años, el incremento anual de las ventas promedio de los últimos 3 años, la variación del EBITDA promedio de los últimos 3 años, la variación promedio del EBIT de los últimos 3 años, la variación promedio de los earnings per share de los últimos 3 años, la variación promedio del CAPEX de los últimos 3 años, la variación promedio del goodwill de los últimos 3 años y la variación promedio del margen EBITDA de los últimos 3 años y del margen EBIT también. Bueno, aquí hay algunas más. La variación promedio del ROCE de los últimos 3 años, la variación promedio de la deuda respecto a la EBITDA de los últimos 3 años, la variación promedio del equity de los últimos 3 años, la variación promedio de los dividendos por acción de los últimos 3 años, la variación promedio de las acciones de los últimos 3 años y la variación promedio anual de las recompras de acciones de los últimos 3 años. ¿Vale? Todo esto. Y podemos ver el ejemplo. Aquí tenemos. Primero rellenamos esta primera parte de datos. Aquí calculamos de cada variable el promedio de los últimos 3 años. ¿Vale? Entonces esto. Aquí ya tenemos estas primeras variables interesantes que están marcadas en naranja. Después calculamos la variación anual de estas variables, ¿vale? De todas estas. Y calculamos el promedio de esta variación anual, ¿vale? Que están aquí en naranja. Y estas son las variables interesantes, las que están en naranja. Y ya nos podemos fijar en estos datos para hacer más o menos una primera visión de cómo funciona esta empresa. Por ejemplo, vemos que tiene margen EBITDA y margen EBIT alrededor del 1.4, 1%, un ROCE promedio alrededor del 34%, deuda EBITDA alrededor de 1.5. Aquí vemos cómo retorna capital a los accionistas. Tiene una política de dividendos bastante homogénea a lo largo del tiempo y va recomprando acciones. No de forma muy ordenada, pero lo va haciendo. Aquí podemos ver que va reduciendo el número de acciones. Y aquí podemos ver este conjunto de variables
que va incrementando las ventas en promedio alrededor del 11% anual. El EBITDA también va creciendo al 11% anual, el EBIT. Los beneficios por acción alrededor de un 14% anual. El CAPEX se va incrementando un 4% anual. El goodwill más o menos permanece constante. Los márgenes permanecen constantes más o menos. El ROCE también más o menos constante, un poco de crecimiento. Va reduciendo deuda. Y bueno, este dato de equity es un poco extraño. Podemos ver qué pinta tiene aquí. Vemos que tampoco es muy significativo. Y los dividendos, vemos que va incrementando poco a poco los dividendos a un ritmo del 5% anual. Y este dato de recompras, que es muy extraño, vemos que es porque no tiene una política muy establecida y simplemente va de vez en cuando reduciendo el número de acciones. Y con todo este panel nos hacemos una idea bastante interesante, una idea global de cómo funciona esta empresa, así un poco en conjunto. También podemos poner aquí la gráfica del precio con las líneas de años de retorno constante. Aquí tenemos el management y el ownership, que estos datos se pueden obtener de Market Screener. En empresas que no son grandes, o sea, en empresas pequeñas, un poco así que tengamos que investigar más, este sí que es un dato muy necesario a investigar. ¿Vale? Y aquí tengo un cálculo muy interesante del cálculo de predictibilidad para ir monitorizando poco a poco cómo van reportando resultados trimestrales y ver qué pinta va teniendo. Esto nos sirve para ver cómo va evolucionando la empresa, ¿vale? Podemos poner aquí los EPS normalizados que han reportado los últimos 3 años. Aquí el EPS normalizado que está estimado del siguiente reporte anual. Aquí podemos añadir el cálculo de la tasa de crecimiento y predictibilidad según este reporte anual estimado, que todavía no es real, y trimestre a trimestre podemos ir poniendo los datos que se van reportando. El primer reporte trimestral después del último reporte anual no es muy significativo, el Q2 tampoco, pero el Q3 ya podemos ir viendo cómo va evolucionando para el siguiente reporte anual. ¿Vale? Entonces, la idea sería poner los datos de Q1 y Q2 conforme se van reportando. El reporte anual siguiente será la suma de los 4 Qs, ¿vale? Entonces, cuando vaya a reportar Q3 y Q4, ya vemos cuáles son los números necesarios para que esta predictibilidad sea suficiente para nosotros, que sea mayor de 0,95 y que la tasa de crecimiento sea la que esperamos, ¿vale? Entonces, el procedimiento más o menos sería este. Primero introducimos los resultados de Q1, Q2 y Q3 según se van produciendo. Probamos qué EPS normalizado es necesario en el próximo año para tener predictibilidad de 0,95 y pensamos si los EPS de Q4 son factibles. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve para no tener que esperar al reporte anual final, sino ya ir viendo en Q3 y Q4, antes del Q4, si los resultados que esperamos son satisfactorios. Si en el Q3 ya vemos que en el Q4 el resultado que va teniendo a lo largo del año es insalvable, no necesitamos esperar a que termine el año, la empresa reporte resultados anuales para decidir salir de la empresa.
podemos ir viendo si los datos que se van reportando van por el buen camino y quizás podamos salir en el Q3, ¿vale? Y si incluso los datos de Q1 y Q2 son muy malos y ya el año es insalvable, podamos salir meses antes, ¿vale? Entonces, resumiendo un poco, con esta hoja Excel, con todas estas gráficas, que no son más que las gráficas de TIKR, con este panel de números, fijándonos en estas variables que pongo en naranja, con esta gráfica de precio, con este estudio auxiliar de predictibilidad de cómo va evolucionando la empresa y con la información que queramos poner por aquí, tenemos una visión muy clara, muy desde arriba, de cómo se comporta esa empresa, qué podemos esperar, qué pinta tiene, y ya podríamos empezar a tomar decisiones de si esta empresa nos conviene o no, si es interesante o si no lo es. ¿Vale? Y aquí pongo este texto diciendo que este análisis preliminar de datos debe estudiarse de forma crítica y debe servir como toma de contacto inicial con la empresa. También nos debe servir para descartar empresa si observamos algo sospechoso o difícil de entender o justificar. Importante, hay que tener mucho cuidado con empresas cíclicas. Debemos ser capaces de detectar si una empresa lo es o si no lo es. Este tipo de empresas pueden tener EPS crecientes durante 4 años de forma consistente y parecer barata, pero si una empresa es cíclica, quizás al año siguiente decrezcan un 50%, porque las acciones cíclicas parecen baratas cuando están en el peor momento para invertir. Para detectar si una empresa lo es, podemos fijarnos en el comportamiento de sus beneficios en épocas de crisis, en épocas de comportamientos particulares de la materia prima, por ejemplo, del petróleo, etc. En este punto haremos una ordenación de las empresas que no hayamos descartado todavía. Las ordenaremos de menor a mayor número de años de retorno de la inversión, y este será nuestro primer listado. Resumiendo un poco hasta aquí, antes de ver lo siguiente, lo que hemos hecho es, hemos conseguido un primer listado después de hacer el filtro, después de analizar estas gráficas, hemos descartado algunas empresas que tengan mala pinta. Sobre las empresas restantes hemos construido una especie de reporte numérico con todos los datos de la empresa y todas las gráficas que nos sirve para hacernos una idea clara de cómo funciona la empresa, un poco en visión global, ¿vale? Y una vez aquí, con esos reportes, podemos hacer un siguiente descarte, ¿vale? Si vemos algo sospechoso, algo que no entendamos, o vemos que una empresa es cíclica, y con las que nos quedan vamos a ordenarlas de más barata a más cara, de menor a mayor número de años de retorno de la inversión. Y aquí pongo este comentario de empresas cíclicas porque, por ejemplo, podríamos pensar, así un ejemplo de empresa cíclica, una empresa que dependa del precio del petróleo, por ejemplo, que tenga un precio. Si el precio del petróleo empieza a ser muy alto, muy alto, muy alto, y es algo que nos favorece a nuestra empresa, tendremos beneficios muy elevados, pero que no son del todo reales porque ese precio del petróleo muy elevado puede no ser real. Nosotros estamos obteniendo mucho beneficio, pensamos que en ese momento la empresa está barata porque el resto de inversores conocen esa situación, deciden no invertir tan agresivamente, lo que hace que el precio de la acción
no suba tanto, entonces la empresa se queda más o menos barata, pero cuando el precio del petróleo empiece a descender, los beneficios empezarán a decrecer y la empresa empezará a estar cara con el mismo precio, porque el precio del petróleo empieza a descender, es algo que se vuelve en nuestra contra y con el mismo precio la empresa estará más cara. Si hubiésemos invertido cuando el precio del petróleo está alto, lo que habría pasado es que nosotros pensamos que está barata, pero al bajar el precio del petróleo, la empresa empieza a estar cara y probablemente el precio de la acción descienda. Entonces, el resultado final va a ser que hemos invertido en una empresa que pensamos que está barata y poco tiempo después el precio de la acción disminuye y resulta que a pesar de disminuir, la empresa ha pasado a estar cara y nosotros hemos perdido dinero y encima ahora la empresa en ese precio que ha disminuido, encima la empresa empieza a estar cara, ¿vale? Ese es el peligro de las empresas cíclicas. Y aquí pongo un último apartado que dice que es muy interesante hacer el cálculo de los percentiles de los ratios estudiados para todas las empresas del S&P 500 y en general para todas las empresas que consideramos invertir y localizar a las empresas seleccionadas en ellos para de forma orientativa saber dónde están en relación al mercado. Por ejemplo, podemos hacer una gráfica del percentil del margen EBITDA, ¿vale? Y aquí cada punto representa una empresa con su margen y están ordenadas de menor a mayor. Y si ponemos de 0 a 100, pues esto es el percentil. Por ejemplo, ¿qué significa esto? Pues que el 60% de las empresas tienen margen EBITDA menor a 30, ¿vale? O el 40% de las empresas tienen margen EBITDA mayor a 30, ¿vale? Si nuestra empresa tiene margen EBITDA de 20, estaremos en el percentil 40. Es decir, superamos al 40% de empresas, pero no supera el 60%, ¿vale? Nos hacemos una idea de, viendo todo el mercado, dónde estamos, ¿vale? Aquí podemos ver el ROCE, por ejemplo. Si nuestra empresa tiene ROCE de 40, estaremos aquí y estaremos más o menos en el percentil 95. Es decir, de 100 empresas, 95 empresas están peor que nosotros, ¿vale? Aquí deuda EBITDA. Por ejemplo, si nuestra empresa tiene deuda EBITDA de 3, ¿vale? Estamos en el percentil 60 más o menos y estamos peor que el 60% del mercado, pero mejor que el 40% restante, ¿vale? Hay un 40% de empresas con deuda EBITDA mayor a 3, ¿vale? Con esto podemos saber en relación al mercado dónde estamos, si estamos mucho mejor que el resto o mucho peor que el resto, ¿vale? Y ahora ya con toda esa información podemos hacer un análisis un poco más detallado y ya la selección final. Análisis detallado y selección final. Yo creo que esto es mejor leerlo casi. Llegados a este punto, procederemos del siguiente modo. Recorreremos el listado resultado del apartado anterior en orden de menor a mayor número de años de retorno de la inversión, es decir, de empresas más baratas a más caras, haciendo lo siguiente. Leeremos y trataremos de analizar los reportes anuales de la empresa, leeremos los reportes trimestrales si lo creemos conveniente, estudiaremos el sector si no lo entendemos lo suficiente, estudiaremos los competidores si no vemos clara ventaja competitiva y completaremos el análisis según el buen entender del analista, siguiendo la guía del capítulo de análisis fundamental.
Es importante tener en mente que el objetivo final es entender el origen de los beneficios, de su crecimiento y de su mantenibilidad a largo plazo, ya sea orgánico, por recompra de acciones, etc. Y tratar de cuantificar nuestras propias previsiones de algún modo, si es posible, para ver si coincide con las previsiones que dicen los números en las etapas anteriores del análisis. Iremos aceptando o descartando empresas hasta llegar a las empresas que formarán la cartera, que será un número de 8. Lo recomendable es tener de reserva alguna otra empresa adicional aceptable para invertir, ya que podrían entrar en siguientes rebalanceos y así estaríamos preparados. Con 8 empresas en cartera tenemos el balance perfecto entre concentración para aumentar el beneficio y diversificación para mitigar riesgos. Y este trabajo no se puede detallar mucho más. Esto es más trabajo de meter horas y de saber identificar si una empresa es una oportunidad o una trampa. Esto es cuestión de experiencia y poco a poco. Pero en lo que pongo aquí, que aunque este apartado sea el más laborioso y difícil, en realidad es poco crítico en caso de equivocarnos, por todo el trabajo realizado hasta llegar hasta aquí. Puede pensarse más en un trabajo de descarte que en un trabajo de selección, ¿vale? Porque si lo piensas, lo que hemos hecho es invertir en Estados Unidos, invertir en empresas del S&P 500, analizar que sean empresas predecibles. Hemos visto sus números, hemos visto que estén con buen margen de seguridad. Esos números hemos visto que nos gustan y que tienen buena pinta. Este siguiente análisis es necesario, pero en caso de equivocarnos, el resultado no va a ser catastrófico por toda esa cantidad de filtro que hemos pasado para llegar hasta aquí. Y ahora ya, hasta llegar a 8 empresas, ya tenemos el listado final. Esas 8 empresas son las que queremos invertir. Y ahora ya podemos pasar a la parte práctica de la operativa de la cartera. Ya sabemos en qué 8 empresas vamos a invertir. Y ahora vamos a realizar la ejecución de la cartera de forma práctica.